¿Es posible amar a dos personas al mismo tiempo? Con el amor nunca se sabe. No dejamos de sorprendernos ante las emociones y sensaciones que florecen al amar. La verdad, no somos máquinas que funcionan matemáticamente y los sentimientos no se pueden medir, porque somos humanos y como humanos no somos perfectos y tenemos dudas, debilidades y algo muy importante, somos capaces de amar y el amor no se divide pero sí se multiplica. Así podemos decir entonces que sí se puede amar a dos personas al mismo tiempo. El amor crece, se multiplica y puede restarse, o sea, olvidarlo, pero nunca se divide. No por tener dos hijos quieres al primero y al nacer el segundo tienes que dividir ese amor en dos y amar menos al otro, o dejar de querer al primero para amar al segundo, pero sí puedes multiplicar ese amor amando a una nueva persona sin dejar de amar al anterior. Solo sentimos algo parecido por dos personas diferentes. Tanto se ama a una como se ama a la otra, pero a una de ellas la ves como la pareja formal y a la otra no. Eso no significa que la ames menos a una o a otra, solo que la posición en la que iniciaste la relación es diferente. Sucede en estos casos que no puedes dejar a tu esposa o novia porque la extrañas, pero cuando te alejas de la otra sientes que te hace falta también. Y la extrañas, y aunque te esfuerces mucho por alejarte, siempre la vuelves a buscar porque la necesitas. Más aún, si sientes culpa por lastimar a las dos, o sea que te duele lastimar a tu pareja, pero también te duele lastimar a tu amante. Eso significa que amas a las dos, pues si no amaras a la otra persona no te dolería nada, ni te sentirías culpa por lastimarla. Y esto sí es posible, pues somos humanos y todo es posible para los seres humanos imperfectos que somos. También dicen que el amor superficial o no real no es eterno, que para las parejas suele durar 2 o 3 años y que luego se convierte en cariño. Pero mientras tanto, si es amor, no puede haber falta de respeto. Esto sucede en parejas que son fieles los primeros años y luego ya no. El amor es cariño, afectación, necesitar a esa persona a tu lado, ayudar, apoyar. El amor es un sinfín de cosas y es inevitable sentirlo, pero no siempre es el verdadero amor. Puede ser solo una pantalla de este o algo que se le parezca, que al final se convierte en otra cosa que no es amor, o sea, cariño o costumbre. Hay cantidad de personas que confunden el capricho con el amor, la obsesión con el querer, y eso crea la confusión de amar. Entonces, cuando crees que amas a una persona, a la larga esos altibajos se convierten en sacrificios constantes, en insatisfacción, frustración, estrés, y es cuando caes y necesitas de otra persona, el misterio del amor y su grandeza.